Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Estas conversaciones sin pauta sí que tienen pauta y tienen pauta respecto del nuevo gobierno. Es interesante no solo ver el paquete de medidas que el gobierno está llevando adelante, sino que los simbolismos que en política importan tantísimo. Y es desde ahí que cuando pensaba esta conversación sin pauta pensé en dos personas que han, comillas, habitado en la moneda, han vivido en los pasillos de la moneda y entienden la comunicación política no solo desde el análisis externo, sino de cómo se produce internamente. Eso permite también, ¿no es cierto?, otra amalgama respecto del poder y de los mensajes que la opinión pública recibe. Tenemos acá a Carlos Correa, consultor académico, experto en comunicación política, fue parte de la SECOM en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Claudia. Gracias. Segunda vez que lo tenemos acá en este podcast. Muchas gracias. Hola, Jorge. Y Jorge Selume, también psicólogo, consultor, y estuvo también en la SECOM en el gobierno de Sebastián Piñera, probablemente en los tiempos más duros que vivió un gobierno cuando fue el pleno estallido social. También segunda vez que está aquí. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación, Claudia. A ver, los dos, primero, ¿cómo han mirado los primeros días? Los llevo desde la comunicación política, la instalación de un gobierno que ha hecho especial énfasis en marcar y en hacer una zanja con el gobierno anterior, el de Gabriel Boric. ¿Cómo están viendo esa instalación en términos de narrativa, como se le llama ahora a la simbología política? Carlos. Está buena la presentación, hacer una zanja. Porque hay una zanja implícita, ¿no? No, además la zanja es una especie como de elemento simbólico para reflejar una política pública y eso es parte importante en la comunicación política. Lo primero es que vamos a ver en términos de política 90 días muy frenéticos, porque el gobierno partió con el discurso que es un gobierno de emergencia. Y la emergencia requiere rapidez. La emergencia es como uno ve estas películas de crisis, de cuando hay como por ejemplo viene un meteorito y todos corren para allá y para acá. La sirena. En Chile es un país que sabemos cómo manejar las emergencias, porque pasan muchas cosas, un país con nuestra naturaleza. Pero el problema es que no estamos viviendo una emergencia. O sea, hay legítimas críticas a lo que puede haber hecho el gobierno del presidente Boric. Está muy bien que este gobierno haga un relato distinto, pero no es una emergencia. Es un gobierno distinto que tiene prioridades, que tiene un relato distinto, pero ha instalado comunicacionalmente la emergencia y eso tiene que mantenerlo por lo menos los próximos 90 días. Y eso hace que el ritmo de la política sea muy frenético. Que el día 1 vimos que fueron a regiones, que el día 2 están presentando un proyecto de ley, que el día 3 Quirós dijo que no había dinero, que el día 4 dijeron que el partido echaron a la Seremi el Bío Bío, y así sucesivamente. Por tanto, el ritmo de la política los primeros días... había un buen diseño para instalarse. Sí, claramente, porque han logrado instalar la emergencia sin que haya una emergencia. Y la oposición al principio le siguió el juego. El mejor ejemplo es el diputado Manucheri cuando fue a criticar a la Contraloría. Y por tanto vamos a tener 90 días de política muy frenética. Ese es como lo primero. Sí, a ver, yo tengo pequeños matices con lo que dice Carlos. Primero parto por decir lo que estoy de acuerdo. Efectivamente, las emergencias, por definición, son aceleradas, son urgentes y son intensas. Y el mismo gobierno se fijó un plazo de 90 días, por lo cual es natural que la ciudadanía entienda que la emergencia dura ese periodo de tiempo, ¿ya? Ahora, habiendo dicho eso, respecto de si es que la emergencia es real o es una construcción lingüística para poder dotar de narrativa a las medidas del gobierno, yo creo lo que sí, independiente si es real o no en términos de números, sí en la ciudadanía existía una sensación de que el país venía a la baja, ¿ya? Y que, entre comillas, todo tiempo pasado fue mejor, lo cual es una generalidad que ha sido una realidad a lo largo de los años, más allá de Chile. Y yo creo que el gobierno lo que hace, prácticamente más que confeccionar un diseño artificial en base a un símbolo inexistente, lo que hace es recoger una pulsión que está latente en la ciudadanía, que es un sentimiento de emergencia muy alocado en la seguridad y en lo que es el bienestar monetario, es decir, empleo. Y en los primeros días ponen mucho foco en eso, de manera muy efectiva. Yo sumaría el hecho de, por ejemplo, de la aprehensión de alrededor de 3.000 prófugos al día de ayer, que fue un operativo que y que vale la pena decirlo, se estila
y generalmente se hace 2 veces durante el año, el mérito del gobierno está en haberlo aplicado a los pocos días de andar. Claro, lo hizo Piñera, también lo hacía Gabriel Boric. Se hace, claro. Se hace, pero acá la gracia está que en el fondo ellos están haciendo un aterrizaje que están cortando el salame de a poco, día por día. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Va a ir copando la agenda. Y pero no podría terminar aturdiendo también, estoy pensando en una ciudadanía donde, claro, el sentimiento de emergencia te copa todo, pero también te aturde, en el sentido de que la ciudadanía estará viviendo esto como un agobio, como que estamos cayéndonos por el abismo. No, yo lo veo un poco distinto porque yo creo que lo que el gobierno logra con esto es un efecto de la sensación de, como dicen los gringos, hands-on, de que el gobierno está poniendo quinta a fondo. Y la primera tarea de un gobierno, independiente del de turno, es hacer un contraste con el anterior. ¿Ya? Esa es la primera tarea, marcar una diferencia, que se note el cambio de mano. Y acá lo que ellos están haciendo con esto es imprimirle un sentido de intensidad a la agenda, que al tiro genera un contraste con lo que está haciendo el gobierno anterior, que independiente de su gestión de los 4 años, los últimos meses, básicamente dejó piloto automático y lo que se vio fue un gobierno muy anémico. Sí. Entonces yo creo que la Paula Walker habla le encuentro que la figura es interesante, de caminar con las manos atrás. La imagen de estas señores que van como caminando con las manos atrás, ya de salida. Y solo para cerrar el punto y también para ver qué opina Carlos, yo creo que esa intensidad, por un lado tiene el beneficio que la ciudadanía ve, que el gobierno está con la manga remangada, pero también genera cierto caos, ¿ya? En los espectros políticos e incluso en los medios de comunicación que no saben cómo seguirle el pulso. Y yo creo que eso es un efecto deseado. O sea, yo creo que parte de esta intensidad y de meter toda la juguera, como por ejemplo darle suma urgencia a la ley que quiere perfeccionar la sociedad anónima en el fútbol, que uno dice, ¿esto es realmente urgente las prioridades de la gente? Eso es meterle más pelo a la sopa y revolver la madeja en la relación con el Congreso, que es algo que yo creo que ellos van a buscar para poder tener algún tipo de control en la negociación. Ya vamos a ir al Congreso porque finalmente es la pata que falta para poder avanzar o no en todas estas medidas, estas 40 medidas que se planteaban en el plan de reconstrucción. Pero, ¿te parece a ti también que acá finalmente hay como un diseño de acelerar para atontar y dejar un poco knockout a la oposición? A los partidos también de la misma derecha. La primera cosa, yo aquí voy a tomar algo que dijo Jorge, que yo comparto también, que ellos sí lograron en los primeros 3 días 2 cosas. Hacer el contraste con el gobierno anterior, porque se ve un gobierno que está trabajando, incluso esa wincha trabajando para usted, que es como que ponen cuando está, por ejemplo, se rompe una cañería. Yo trabajé, te contaba antes, como ingeniero sanitario en agua potable antes de dedicarme a la política. Cuando se rompe una cañería y que hay que actuar con una emergencia, que se cierra y se pone un cartel, estamos trabajando para usted, para arreglar la emergencia. Eso efectivamente lo instalaron, y aunque no hay una emergencia, sí hay un contraste con un gobierno que pasaban 2 cosas. Uno, que lo que dice la Paula es cierto, andaba con las manos atrás. Y la segunda cosa es que es lo que yo también me agarré lo que dice Jorge, que estaba instalada la sensación que el país venía a la baja y por tanto era necesario y había una demanda de un cierto gobierno con más energía y con más vocación por el orden. Pero también hay cosas que son señales. Por ejemplo, a raíz de los 3.000 detenidos del operativo el fin de semana, en un posteo ayer el exministro Elizalde dijo una gran verdad. Dijo, resulta que nosotros también lo hacíamos, pero no aparecían en los medios y no había tanta alaraca. Las 2 cosas que dice son verdad, y es uno de los problemas que tenía el gobierno anterior, que no le daba el valor que tenía a las comunicaciones. O sea, cuando hay una demanda por seguridad, yo no puedo solo decir la estadística, mire, bajaron los portonazos, hemos tenido tanto, sino uno tiene que hacer visible la acción del Estado. Ya. Ese contraste es también comunicacional, porque en efecto en el gobierno anterior hay una gente que está riendo de quien no tocó hacer el mismo trabajo que nosotros, que se dedicaba a hacer documentales, que se levantaba tarde, todas esas cosas que son bromas de las redes sociales. Pero cuento esta historia porque también el sello comunicacional de este gobierno va a ser muy fuerte, y ellos van a mostrar, por lo menos los primeros días, van a mostrar constantemente que están trabajando. Y eso sí, efectivamente, es un asunto que yo creo que no da para 90 días. En el día 20 y tanto van a tener que graduar un poquito la... Ya, pero la inyección a la percepción ciudadana es concreta. Sí, ahora, sin duda, y es deliberada. Sí. Sin duda, y es deliberada. Y eso yo creo que está bien. Yo creo que está bien y creo que es necesario, y muestra una de las falencias que tenía el gobierno anterior en materia comunicacional, que jugaba para un 30% que era de ellos y hacían estas cosas como más
como un poquito ñuñoína, y no contar a las personas el Estado está siendo presente. Por eso se instaló sobre todo en la parte final del gobierno anterior, la sensación en la gente que no había preocupación por los problemas cotidianos, por la seguridad, por el empleo, sino que estaban preocupados de otras cosas. Jorge Sí, Selume. eso último lo recojo absolutamente. Es más, yo creo que el gobierno no solamente no le da la prioridad, sino que era especialmente torpe en algunas acciones comunicacionales que yo creo que generaban incluso una indignación subyacente en la ciudadanía. Porque en el fondo, el tema comunicacional con el tema del orden, por ejemplo, ¿ya? Más allá del diseño, del gobierno, de los asesores, una vez que las mismas autoridades no lo subrayaban, y que no quiero dar nombres, pero autoridades de gabinete, de gobierno, le ponían más ahínco a un post del recital de Bad Bunny antes que anunciar, por ejemplo, lo que había hecho el gobierno en materia de seguridad para controlar el orden, que habían cosas que efectivamente había hecho. Por lo pronto, aumentar los presupuestos y tramitar varias leyes que antes no se habían tramitado para darle más apoyo a Carabineros. Entonces, yo creo que muchas veces la ciudadanía sentía de que el gobierno estaba con la cabeza en otro lado, cuando las autoridades estaban hablando de Z y sus problemas eran A. Entonces, más allá de si alguien estaba haciendo un documental o del aparataje, yo creo que esto venía más de arriba en términos de algo que es la fórmula Introducción 1.1 a la política, que es la priorización de las temáticas, porque la agenda es acotada y la atención es muy fragmentada. Pero en la experiencia de ustedes, en la moneda, en la comunicación política, está claro, el gobierno llegó pisando fuerte y marcando fuerte, con una gran batería, no solo de propuestas, sino de acciones. Pero este sentimiento de emergencia, de urgencia, de aceleración, estará enganchando con lo que la ciudadanía siente, porque cuando las encuestas muestran también que hay una ciudadanía que está muy esperanzada en el ciclo que viene, que está más optimista. Uno cuando está en emergencia está más constreñido. Entonces yo no sé si este sentimiento logra empalmar con un país que se sentirá todo Chile tan en emergencia. Es que yo creo que ese es un tema de que, por eso yo no creo que dure 90 días. En cierto momento creo que van a tener que hacer un cambio en el relato. Creo que es legítimo y está bien hacer como decirlo de alguna manera, la gran Diego Portales. O sea, este país era el caos, el tabaco entraba por todas partes, el gobierno no controlaba nada, así que yo dejo mi estanco y me voy bueno, no existía la moneda, no estaban en la moneda en ese tiempo, me voy a la casa de gobierno a poner orden. Y a poner orden a como dé lugar y el peso de la noche, toda la tesis portaliana, creo que eso está alineado con lo que la ciudadanía quiere y con lo que la ciudadanía votó. Y reclamar por eso es decir, bueno, ¿para qué me reclaman si saben cómo me pongo? Eso creo que está bien y eso es sostenible en el largo plazo. Pero la palabra emergencia es otra cosa, y mucho más en un país que es Chile. O sea, nosotros, ¿qué ocurre si Dios no quiera que el día de mañana hay un terremoto, una emergencia de verdad? Por eso, el relato de la emergencia no creo que dure 90 días, no es sostenible 90 días. Sí lo puede ser, nosotros trabajamos y estamos tratando de arreglar problemas graves que la ciudadanía percibe y que no se tomaron en cuenta, o problemas que no le dieron importancia, como decía Jorge, como el tema de la seguridad ciudadana. Yo insisto que en el gobierno anterior también se hacían estos operativos, sí, y también funcionaban las policías y funcionaba el ministerio, pero no lo contaban porque, como dijo, estaban preocupados de la batalla cultural de Bad Bunny, y la gente no quiere más batallas culturales, la gente quiere solucionar problemas concretos. Esa es mi sensación y ese es el riesgo de esta como especie de vértigo de la emergencia. Pareciera ser que tienen diseñado 90 días. O sea, lo que hemos visto hoy día es que llevamos una primera fase muy intensa. No creo que hayan querido gastar todos los cartuchos en la primera. O sea, debe estar diseñado 90 días para que dure, ¿no? Es que lo que pasa, y tomando lo que dice Carlos, por definición la emergencia es algo excepcional, no es regular y por ende finito, ¿ya? Y genera altas expectativas. Yo creo que hoy día el vehículo comunicacional de la emergencia a la gente no le genera un malestar ni tampoco algún tipo de ansiedad. Yo creo que al contrario, le genera cierto grado de esperanza de que se van a vehiculizar las cosas, que se van a acelerar las soluciones. Ahora, si eso efectivamente en la práctica no se concreta en tiempos oportunos, es un arma de doble filo, ¿ya? Porque ya no vas a tener una emergencia en seguridad, ya no vas a tener una emergencia en economía, vas a tener una emergencia que se llama emergencia política, que es de gobernanza. Y lo que antiguamente estaba fuera de la moneda como un problema externo, va a pasar a ser un problema interno, que es cómo el gobierno está gestionando las prioridades y cómo están llegando las soluciones a la gente. Entonces, es un arma de doble filo en el sentido de que si es que ellos no manejan muy bien el tiempo, digamos, de este pentagrama musical,
se les puede volver en contra las expectativas. Por el minuto yo creo que hoy día la gente, si uno ve la encuesta aparte, más que sentir ansiedad, siente que algo que es muy básico, que algo se está moviendo, que es muy, pero claro, muy básico, pero que en política vale mucho, de que estamos siendo escuchados y que los problemas y por lo cual nosotros votamos está siendo atendido. ¿Ah? Pero lamentablemente, y esto lo sabemos muy bien en política, es muy difícil mover las cosas. Y este aparato es un tanque a pedales. Entonces la expectativa de la velocidad va a ser muy difícil empatarla. ¿Ah? No, mira. ¿Sí? ¿Así pasa? ¿Es un tanque a pedales? Sí, un tanque a pedales. ¿Sí? Además, las cosas, además los cines negros es el pan de cada día. Yo siempre me acuerdo, nosotros, después de un momento difícil con la reforma, estábamos tirando para arriba en las encuestas, tuvimos un par de encuestas positivas y fue el caso Cabal. Esas cosas pasan. Y me acuerdo que 2 días antes fui a comer ahí al Don Rodrigo y dije, me voy porque mañana yo me levanto temprano, y me dijeron, oye, pero si en febrero no pasa nada. Un miércoles y el viernes está ahí el caso Cabal. Esas cosas pasan. Mira, normalmente los gobiernos, lo hicieron todos los gobiernos menos el de Boric, por razones que ya creo que son ya suficientemente conocidas. Siempre los primeros días, esto es un invento gringo, de los primeros días tiran mucha carne a la parrilla para alargar la luna de miel. Y eso lo hicimos nosotros. O sea, la presidenta tuvo 40 medidas en 100 días. No me acuerdo, trabajábamos todos los días en el diseño de la medida que decíamos. Usted en Piñera 2 también. El gobierno de Boric no lo hizo porque el diseño que tenían ellos era esperar el triunfo del plebiscito. Se quedaron atados y ahorcados, quizás también. Y ese diseño lo dijo en algún momento, no me acuerdo, en una entrevista Giorgio Jackson. Entonces, por tanto, estos 90 días de muchas cosas es parte de lo que hay que hacer. Está bien. Y significa, por lo menos, y digamos las cosas como son hasta ahora, que tienen el control de la agenda. O sea, la discusión es sobre ellos. La oposición está... Pero la duda que tengo es cómo sostener ese ritmo en los 90 días, porque yo no puedo decir que tengo 90 días de emergencia. El día 15, la gente va a decir, bueno, ¿dónde está el proyecto de ley, el tema de los damnificados? Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Y lo otro tiene que ver con algo que se ha hablado mucho en estos días y que tiene que ver con el acento cultural. Este gobierno parece que ser bastante pragmático, que José Antonio Kast más bien viene a resolver problemas, pero hay sectores en la derecha que consideran que acá hay también en curso una batalla cultural que no deja de ser interesante, ya saliendo como de simplemente los 90 días. ¿Ven ustedes a este gobierno debiera dar esa batalla cultural? ¿Corresponde? ¿Puede ser un punto en contra porque la sociedad chilena hoy día es mucho más abierta y más diversa? ¿Cómo ven esa etapa que puede ser un paso 2 para algunas personas que están mirando muy atentamente ese punto? Yo no lo veo. Ya. No lo veo por lo menos en la primera parte del gobierno, y por la primera parte me refiero a los 2 primeros años, es decir, hasta en las primeras elecciones que son las municipales. No veo que el gobierno vaya a entrar en ese terreno. No creo que sea, o sea, el 1 más 1 te indica no que lo recomienda. Es una matemática, pero aparte también porque tiene mucha carne en la parrilla antes que eso. Lo que sí yo creo que se va a dar y que es natural y esperable que se dé, más que una batalla cultural, es una batalla de poder, ¿ya? Y una batalla de poder en el Congreso y con los mismos pares. O sea, acá va a ser muy interesante entender qué es lo que pasa con RN, qué es lo que pasa con el partido de Johannes Kaiser, cómo el gobierno, dentro de su batería de propuestas, se relaciona con las comisiones, ya sea de Hacienda, de Seguridad, etc. Porque hay que pasar por las comisiones si uno quiere relacionarse con el Congreso. Hay rituales, y yo lo que veo ahí es que esas son las complejidades. Entonces, lo que voy a decir es algo obvio. Siempre hay una batalla de poder andando tras bambalinas en la política, y yo creo que ese es el terreno, digamos, más complejo que hoy día va a enfrentar el gobierno de José Antonio Kast, que es con sus pares. Porque habiendo dicho eso, y me interesaría también conocer tu opinión, Carlos, yo creo que hay una incógnita muy grande, que es cuál es la oferta que la oposición le hace al país respecto del futuro. Más allá, digamos, de la gestión de oposición, que es como el deporte natural. Claro. O sea, ¿cuál es la oferta alternativa que tiene la oposición respecto a lo que hoy día el gobierno de José Antonio Kast está poniendo arriba de la mesa? Ya, con la propuesta de la izquierda. Pero antes de la propuesta de la izquierda, ¿estás de acuerdo con Jorge, que la gran batalla es lo que se va a vivir en la guerra de poderes al interior de las propias derechas y del gobierno? A ver, la primera cosa, la batalla cultural, yo sé, están tentados dentro del oficialismo y dentro del propio gobierno, hay quienes están tentados a dar las batallas culturales. Pero la gente no los eligió para dar batallas culturales, la gente los eligió para resolver problemas concretos y básicamente para que trabajen y el Estado se vea presente en las comunas, en los barrios, que es lo que no pasa hoy, y que los malos estén presos y que la economía funcione. Es así de brutal.
Y esto aquí va a saltar a la segunda pregunta del tema de la izquierda. Y por tanto, esa tentación va a existir. Y en la medida que el centro de poder, me refiero a la moneda, los asesores del presidente, el equipo político sea capaz de contenerla y decir, entiendan que no vinimos a dar batallas culturales, o sea, ya hay cosas que el país ya los decidió, como por ejemplo el aborto en 3 causales, el matrimonio homosexual, cosas que el país ya lo decidió y no estamos para cambiarla. Uh-huh. En la medida que se mantengan en esa línea, que yo creo que es uno de los éxitos que tuvo el gobierno de Piñera, que es calmar no dar peleas culturales, esto va a funcionar. Pero cuando entren en ese ámbito, van a empezar los problemas porque la gente no los eligió para eso. El país no eligió un presidente conservador, el país eligió un presidente trabajador. Son 2 cosas distintas. Uh-huh. Y por lo menos hasta ahora, los primeros días, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, creo que lo entienden. Y de ahí salto al tema de la oposición, porque la primera cosa es que primero la izquierda se retiró derrotada, y yo creo que recién ahora, porque cuando todavía Boris era presidente estaban todos celebrando. Nojeada, porque no levanta cabeza, ¿no? El legado y Boris 2030, toda la cabeza de pescado que se les ocurrió el último tiempo. Y ahora recién yo creo que se están dando cuenta que es una derrota profunda. Es una derrota mayor. Yo escribí en una columna el domingo en la Bio Bio, en la cual decía la derrota es bien marxista. O sea, la gente no entendieron que el pueblo privilegia primero las necesidades materiales y después las valóricas. Eso lo dice Marx en tantos libros, pero el 18 Brumario, si quieren leer algo no tan cabezón. Y el izquierdo olvidó el marxismo. Así de brutal. Y por tanto entró, y la propia campaña tenía la propia campaña del oficialismo, la propia comunicación del gobierno tenía el tono moralista cultural superior. Somos superiores, tenemos otros valores, somos mejores que la derecha porque nosotros somos por el pueblo, la derecha está por los... etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son tonteras, y en la medida que la izquierda vuelva a darse cuenta que su rol es preocuparse de los problemas concretos de las personas y defender valores universales como la democracia, como la... ¿A qué hora pasa la basura? ¿A qué hora pasa la basura? Porque cuando la basura no pasa, los barrios más afectados son los más pobres, no los más ricos. Oye, ustedes estuvieron en La Moneda en momentos difíciles, en la SECOM, tú con Michelle Bachelet atravesando el caso Cabal, tú con Sebastián Piñera atravesando el estallido social. Entonces, ustedes dicen, siempre hay tras bambalinas una pelea de poder. Aquí, ¿ustedes vislumbran una pelea de poder al interior de este gobierno? Me refiero a que el segundo piso que inaugura José Antonio Kast está en un diseño muy cercano al presidente, con figuras muy poderosas en el área de las comunicaciones, en el área de la gestión. ¿Qué pasa ahí con los ministros? Por ejemplo, con el ministro jefe político del gobierno, que va a tener que entenderse con este segundo piso. Para Lagos era un tema el poderío que tenía este segundo piso, aunque no existe, digamos, la jerarquía legal, pero hay un tema ahí de poder. ¿Lo ves tú o lo ves más como una pelea externa? No, yo creo que en el cotidiano hay fricciones de poder de forma continua. No lo calificaría como un problema, yo lo calificaría como la naturaleza del ejercicio. O sea, el núcleo del poder está en la moneda. Si no existieran esos roces, significa que no están haciendo la pega. Entonces es muy natural, ponte tú, que en la discusión que se da en temas presupuestarios haya en roce entre Hacienda y las distintas carteras, de cómo se anuncia y por dónde se priorizan algunos aspectos. Entonces yo veo que ahí no hay problema. Yo creo que generalmente, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, las relaciones resultan más complejas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahí es donde se produce muchas veces el fuego amigo. ¿Por qué? Porque las prioridades no siempre están alineadas. O sea, el interés más inmediato del Legislativo, muchas veces calendarizado en base a las elecciones, no necesariamente está igual de priorizado que el del Ejecutivo. Y ahí es donde en verdad emerge el verdadero arte político. Y cuando se generan esas brechas, es cuando generalmente empiezan a surgir, digamos, los inconvenientes. Pero eso se ordena ¿desde dónde? ¿Eso lo ordena la autoridad presidencial? ¿Quién genera ese ordenamiento del juego del poder? ¿Es algo implícito en la energía del poder, en esta cosa gaseosa del poder y las disputas? ¿O el que es más vivo golpea la mesa? Hay una mezcla de cosas. Primero, yo estoy de acuerdo, y esto nos vamos a entretener, y probablemente antes del día 90, pugna en La Moneda va a haber siempre. Y los periodistas, somos mandados a hacer para encontrarla. Y los medios, los editores de los medios tienen la suficiente habilidad de mandar a los más pillos, a los más avispados a la copucha, y ahí
Y ahí se encargan ellos de buscar dónde está la discordia. Yo me acuerdo, me tocó la copucha. Ahora son editores, son gente, no sé, la Biobío tenía a Néstor Aburto, el Mostrador tenía a la Mae Jiménez, o sea, la segunda tenía a la María José Soto. O sea, había periodistas que ahora son, uno dice, sí, eran, y siempre lograron encontrarnos dónde estaban las disputas. Acá a raíz de lo que tú decías del segundo piso, aquí hay una especie de versión castiana del anillo de Jackson. Porque si uno mira el segundo piso, que tiene mucho poder, y además de eso tiene mucho poder, y que además de eso fue importante en el diseño de la campaña de Kast, que es una campaña exitosa. Decidieron no ir a primaria, se dieron cuenta que tenían que diferenciarse de Chile Vamos, corrieron a Kaiser hacia la derecha para que Kast se viera moderado, salieron de la batalla cultural, instalaron el discurso del orden. Muchas cosas que fueron muy exitosas y muy bien logradas, y por tanto tiene medallas ganadas, no es un grupo que no tenga experiencia política, creo que tienen talento en ese segundo piso, pero ese segundo piso representa el castismo, por decirlo de alguna manera. Y los ministros políticos, García Rubinó, Alvarado, son del ADN de Chile Vamos. Y la sensación que da ahora es que están en un segundo anillo. Y yo no sé si Chile Vamos, hasta cuándo Chile Vamos aguanta eso. El Partido del Socialismo Democrático eso no lo aguantó, y cuando fue la derrota del plebiscito, entró con un sable a correr a lo que pudiera correr del Frente Amplio. Y tengo la sensación que, como se está repitiendo de otra modalidad el fenómeno del anillo jacksoniano, de Jackson, a la primera derrota legislativa o una situación de ese tipo, lo que va a pasar en Chile Vamos es que van a sacar los sables y van a ir por el segundo piso. Esa es una fuente probable de tensión. Ahora, no es tan fácil ir por el segundo piso y sacar figuras clave y tan cercanas al presidente. No es llegar y poner en jaque. Nuevamente, te repito, te cuento dos anécdotas divertidas. Boric, que era Gabriel Boric, que siempre le decía, a mí no me saca nadie, como es él, y los asados, todas las cosas, él es bastante testarudo en ese tema, a diferencia de otros presidentes que están más dispuestos a sacrificar piezas. Tuvo que sacar a Jackson de la moneda. Lo tuvo que sacar dos veces. Sacó a Matías Mesa, uno de sus gurúes intelectuales, y uno de los tipos, además de eso, más potentes, lo tuvo que sacar. Tuvo que cederle el Ministerio del Interior a Carolina Toá, quienes ellos, basta buscar los posteos, no mucho tiempo atrás la habían acusado de empleazo Kimichi, bla, 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 todas las cosas, todo lo que como símbolo de más simbólico. Claro. Tuvo después de ministro de CEPRE y del Interior a Elizalde. Así que... Ya, todo puede pasar en el mundo de la política, Jorge. Sí. No, también yo quiero diferenciar dos cosas. Uno, primero, de que el segundo piso suele ser receptáculo de las críticas, ¿ya? Es como un imán al cual le caen todo tipo de energía. Y es básicamente también porque su labor es opaca. O sea, el jefe del segundo piso nunca habla con la prensa, los asesores tampoco, no hablan en on jamás. Entonces eso hace que se genere un hálito, como entre comillas, de misterio en torno a quién es quién, qué es lo que hacen y cuál es el responsable final. Tienen poder, eso nadie lo duda, pero muchas veces se magnifica, y para los partidos es muy útil porque en el fondo es como un mono de paja al cual le caen todos los golpes. Entonces yo diría eso en una primera instancia. Y después lo segundo, yo creo que tiene que ver que hay una pequeña diferencia respecto al ejemplo de Boric, porque yo creo que Boric, su anillo de poder estaba en el comité político. O sea, sus compañeros de ruta, Giorgio, Camila, etcétera, estaban ahí. Y de alguna manera eran fusibles, bastante efectivos a la hora de poder proteger la figura presidencial, lo cual en un régimen como el chileno es clave. Acá yo veo que ese anillo del comité político es más débil y el poder está efectivamente, como dice Carlos, en el segundo piso. Por lo cual el presidente queda más expuesto, a mi modo de ver, o sea, tiene menos fusibles. O sea, cuando uno hace un diseño de estas características, esto es como que arma uno un fuerte, un castillo, y le pone muro, le pone un río, le pone cocodrilo, le pone puente. Acá yo creo que esta fortaleza tiene menos muros. El presidente está más expuesto porque el comité parece más débil y la prensa lo lee así, y por lo mismo la prensa ha estado muy atenta a respecto a quiénes son y qué hace el segundo piso. Ya, para ir cerrando, una mirada final respecto a estos puntos suspensivos, porque está partiendo el gobierno y hay que dar ese beneplácito, digamos. ¿Dónde estás poniendo tú la mirada o las interrogantes de este gobierno que va partiendo, Carlos Correa? En dos cosas. Una, cómo sostienen el ritmo 90 días, que no es tan sencillo. 90 días es mucho tiempo en política.
Y lo segundo es cómo se van a manejar en el Congreso. Ayer tuvieron una reunión con los parlamentarios. Con los parlamentarios, y los parlamentarios les dijeron no. Fue muy respetuosa, fueron bastante caballeros todos, pero yo no sé cómo les va a ir con el modelo de ley ómnibus, donde mandan un mega proyecto de ley donde está metido todo tipo de cosas, y eso para mí es una duda, no solo por la oposición que tiene que en efecto se va a unir, o sea, este tipo de cosas, una la oposición. Yo, por ejemplo, no habría metido, si fuera asesor del segundo piso, no habría mencionado el tema de la gratuidad, porque son 4 pesos, y eso es algo que une a la oposición. No hay nada mejor que tener a la oposición quebrada como estaba antes. Sí. Que dijeran que... Gratuidad e indultos probablemente fueron los puntos que terminan... Claro. Yo no, los habría mantenido divididos por lo menos hasta el día 90, pero mencionar ese tema es unir a la oposición, porque esos son límites que para la oposición ninguno va a haber unidad. Ese para mí es la duda, cómo se van a manejar con el Congreso, y también el mantener el ritmo los 90 días. Esas son las dos cosas que yo... Ya, los puntos suspensivos y las interrogantes. Las tuyas, Jorge Selupe. Yo le agregaría, para no ser redundante, a esos 2 puntos le agregaría un tercero, para tener como un triángulo de cosas arriba de la mesa, que es que yo creo que eso que aparecen como entre comillas riesgo, yo agregaría un tercero que es como una oportunidad. Y yo creo que lo van a hacer, y están en esa tecla que tiene que ver con el hecho de subrayar todo el contraste con el gobierno anterior, lo cual tiene mérito, pero yo creo que gran parte de la ventaja viene dada, digamos, por la gestión del gobierno de Boric. Porque yo creo que realmente el daño del gobierno de Boric a la centroizquierda, a la izquierda, a sus principios, es mucho más brutal de lo que hoy día nosotros estamos vislumbrando. Yo creo que el tiempo nos va a dar más luces, porque si uno va viendo pilar por pilar, uno dice, oye, agenda más mujeres, caso Monsalve, manos limpias, caso corrupción en Nuevas Naciones, agenda laboral, muere un gaffiter en La Moneda. O sea, uno va viendo en cada una de las teclas que son sensibles para el ideario de la izquierda. Pero este es un gobierno que dejó en el imaginario cosas que son muy brutales y que de alguna manera la gente le dice, ¿sabe qué? Del dicho al hecho que hay un largo trecho. Y yo creo que justamente lo que está haciendo hoy día José Antonio Kast es algo súper simple, y se ve simple en la forma, casi como pedestre, que es como que pocas palabras, acción y mucha imagen respecto a lo que están haciendo. La Zanja es un ejemplo de eso, más allá de la efectividad que tenga hacer ese hoyo en no sé cuántos kilómetros serán. 300. Yo te lo aseguro que para la ciudadanía la imagen en la tele de fondo mientras están comiendo transmite mucho más de lo que uno creería. Bien. Vamos a dejar esto pendiente para esos 90 días posteriores. A ver si los logro juntar, porque sé que son hombres muy ocupados y con agenda. Jorge Selume, psicólogo, consultor, un hombre que estuvo en la Moneda, en la SECOM, en el estallido social. Lo quiero decir así porque la experiencia marca el análisis también. Y Carlos Correa, académico, consultor, experto en comunicación política, también estuvo en la SECOM con Michelle Bachelet. Muchas gracias a los dos. Gracias. Buena conversa, Claudia. y me quedo con esas preguntas instaladas para seguir la pista. Gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.